Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa a través mío, que sea el quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que a cada uno de nosotros nos tomes de la mano y nos conduzcas a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar del tesoro de la palabra de Dios. La palabra de Dios es puesta en nuestras manos para que nosotros conozcamos, aceptemos y practiquemos la voluntad de Dios, porque eso es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, cómo Dios creó el mundo, cuál es el propósito de Dios cuando pone al ser humano en la creación y cómo tiene que obrar cada persona. Y para eso necesitamos conocer las Sagradas Escrituras. Por eso constituye nuestro manual de instrucciones, así como cuando nosotros compramos cualquier artefacto eléctrico o algo que queremos saber cómo funciona, nos tomamos un tiempito para leer primero para poder sacar el máximo provecho de eso. Así también nosotros tenemos toda nuestra vida para conocer la palabra de Dios, para poder entender la vida desde la óptica de Dios y así poder vivir dentro de esa voluntad de Dios. El querer de Dios, desde que crea al ser humano, desde que hace la creación, es que el ser humano sea feliz. ¿Y por qué muchas veces el ser humano se aparta de Dios? Porque decide dejar de lado a Dios para hacer su voluntad y cae en el pecado. Y el pecado lleva a la destrucción a la persona, porque ese es el fin, ¿verdad? Dice en el capítulo 10, versículo 10 del Evangelio de San Juan, el diablo viene a robar, a matar y a destruir. Robar tu alegría, robar tu paz cuando entra la tentación. Matar tu relacionamiento con Dios cuando entra el pecado. La tentación es el paso previo al pecado. Y una vez que el pecado está inserto en la persona y la persona no se arrepiente, la persona continúa pecando, eso le lleva a la destrucción. Y hoy vemos un mundo con mucha destrucción, porque hay una ausencia de Dios. Por eso es tiempo de volver a la fuente. Dios es nuestra fuente. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos más de Dios? A medida que más conozcamos esta palabra que da vida, vida al espíritu, vida interior. Y lo único que nosotros nos llevamos el día que nos vamos de esta dimensión es nuestro espíritu. Por eso es importante ese conocimiento, pero no hay conocimiento si no hay tiempo. Por eso tiene que haber tiempo para Dios. Dentro de tus 24 horas tenés que encontrar
un tiempo que le dediques a Dios, un tiempo donde puedas leer la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, y hay tanto por aprender, porque eso sí es obra del Espíritu Santo. Nunca, nunca dejamos de aprender. La palabra de Dios es como una fuente inagotable de sabiduría. Y esa sabiduría de Dios, a medida que más conocemos, a medida que la aplicamos, la llevamos a nuestra vida, vemos que realmente Dios nos transforma. Pero para eso tenemos que salir de todo aquello que está mal en nuestra vida. Por eso fíjense que cuando Jesús le llamaba a sus apóstoles, ya le decía: cambien su vida y su corazón, porque está cerca el reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios siempre va a traer cambios interiores que posteriormente se van a reflejar en cambios en el comportamiento, cambios en el pensamiento, cambios en la manera de hablar, porque la palabra de Dios viene a purificarnos, a limpiarnos, y por eso es nuestro tesoro. Tenemos que aprender a valorar lo importante y no lo que el mundo nos propone. El mundo nos propone muchas veces tantas cosas materiales, pero nada de eso nos llevamos el día que nosotros nos vamos de esta dimensión, y sin distinción. Todos, absolutamente todos, nos vamos algún día. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llevarnos? Vamos a llevarnos nuestro espíritu con las 3 potencias del alma, que son memoria, entendimiento y voluntad. Nuestro espíritu tiene que ir cargado justamente de la presencia de Dios. Y a medida que más conocemos la palabra de Dios, más nos va transformando y más también vamos creciendo en el amor a Dios, porque eso es muy importante. Dios es amor y nosotros tenemos que conocerle a Dios, pero a través de su palabra, a través de las enseñanzas que están en la Sagrada Escritura. No ese Dios que muchas veces el ser humano se hace, digamos, porque a veces el ser humano se construye un Jesús a su medida, a sus criterios, y quiere moldear a Dios diciendo que Dios va a aceptar tal cosa o tal otra que constituye en pecado. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es tan importante ese conocimiento. Nosotros deberíamos de leer todos los días la palabra de Dios para alimentar nuestro espíritu. Así como se alimenta nuestro cuerpo y necesitamos ese alimento todos los días, necesitamos el agua, ¿verdad?, para que corra el alimento, así también la manera en la cual se alimenta nuestro espíritu es a través de la palabra de Dios. Por eso la propia iglesia, nuestra iglesia católica, nos da las lecturas diarias. Nosotros tenemos esas lecturas con las cuales nutrirnos. Y sobre todo cuando leemos la palabra de Dios, es tan importante pensar qué me está diciendo el Señor. Porque el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Qué es para mí? Tengo que extraer ese mensaje para poder entender qué me está diciendo el Señor. Por eso es tan importante pedirle siempre al Espíritu Santo que sea el que nos conduzca, que sea el que nos dé esa sabiduría que viene de Dios, que nos enseñe y que nos muestre lo que tenemos que decir, lo que debemos callar, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que guardar en nuestro corazón. La palabra de Dios es un tesoro realmente, un tesoro que Dios puso en nuestras manos. Y no está en Dios que nosotros conozcamos, sino está en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que pedir, nosotros tenemos que buscar para que se nos abra esa puerta donde está la sabiduría de Dios, donde podamos aprender cada día más y donde esta palabra de Dios pueda transformar desde nuestro pensamiento. Porque en nuestro pensamiento nosotros
vamos armando nuestras ideas que posteriormente hablamos al respecto y posteriormente lo llevamos a la práctica. Ahora, cuando nosotros llenamos nuestra mente de las propuestas del mundo, de cosas equivocadas con respecto a la palabra de Dios, eso también nos lleva por un camino diferente. Por eso decía San Pablo ahora, todo está permitido, pero no todo es provechoso. ¿Y cómo voy a poder discernir qué agrada a Dios y qué rechaza a Dios si es que no tengo ese conocimiento de la palabra de Dios? Por eso les decía, es importante detenernos en un tiempito en nuestro día a día para dar espacio a Dios, para poder entrar en comunicación con Él, de nuestro Dios que tanto nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que nos quiere entregar este manual de instrucciones que transforma la vida del ser humano cuando le damos cabida en nuestro corazón. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios
por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de el tesoro de la palabra de Dios, este tesoro que Dios pone en nuestras manos para que podamos conocer, para que podamos introducirnos dentro de ese pensamiento de Dios, para que podamos aprender la sabiduría de Dios y para que esta palabra transforme la vida. Porque fíjense, el milagro más grande, aparte de la resurrección de Jesús, es justamente que dando tiempo a Dios, escudriñando las Escrituras, acercándonos a Dios, Él nos puede transformar a través de su palabra. Y saben que la palabra de Dios tiene poder, tiene fuerza. La palabra de Dios no solamente nos acerca a Dios, sino nos muestra qué le agrada a Dios, qué tenemos que sacar de nuestra vida, qué no corresponde a Dios. Y aparte de eso, nos produce paz. Por eso, la palabra de Dios tiene la capacidad de transformarnos de adentro para afuera. Con ese tiempo que le dediques a Dios, con ese tiempo que estés escudriñando las Escrituras, esta palabra causa un efecto en el corazón, en el interior de la persona. Y por eso es tan importante que no solamente le pidamos al Espíritu Santo, sino que también pidamos a Dios que nos dé interés, la atención y esa intención de tener hambre y sed de Dios. El interés fija la atención. Esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos interés en prepararnos para una fiesta, o las mujeres que pedimos turno de maquillaje, pedimos turno de peluquería, vemos nuestra ropa. El hombre tiene, por ejemplo, interés en ver un partido de fútbol con sus amigos, entonces prepara ya ese ambiente, ve cómo reunirse con ellos para comer quizás un asadito mientras estén viendo el partido. Bueno, a lo que quiero llegar es que el interés fija la atención. Y cuando nosotros tenemos interés en Dios, en conocer más a Dios, en llenarnos de Dios, vamos a hacer un tiempo, un espacio en nuestra vida. Pero cuando leemos su palabra, también ese interés tiene que mover nuestra atención, porque fíjense que se puede escuchar la palabra de Dios o leer y no centrar la atención. Por ejemplo, a veces la persona se va a la misa, está sentada en la misa, está mirando quienes vienen, quienes salen, quienes se mueven, pero no atiende lo que dice el sacerdote. Entonces, ¿de qué le sirvió? Se fue a la misa, quizás hasta se acercó a comulgar y recibió la Eucaristía, pero no recibió el mensaje. Entonces, podemos muchas veces estar físicamente presente, pero nuestra mente está en otro lado. Por eso es importante tener interés y tener atención, para que esto que recibimos nos nutra el espíritu, nos llene de la presencia de Dios, nos produzca esa paz que produce la palabra de Dios. Fíjense que cuando Jesús nos enseña su palabra, ya en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, Él dice: les dejo mi paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la paz que da el mundo, que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Entonces Él nos deja su paz, Él nos da su paz, pero nosotros tenemos que tomar su paz. Vivimos en un mundo demasiado convulsionado, demasiado donde hay demasiadas peleas, guerras, problemas. Si nosotros no tenemos la paz
que viene de Dios, nuestro ser, nuestra parte humana, se desequilibra. Porque tu mente quizás se centra en el problema, tu mente no puede descansar porque el problema te supera. Eso afecta tu parte física. ¿Y la paz que Dios te da, dónde queda? Ahora, ¿cómo vas a tomar la paz si no conoces a Dios? Y si no tenés ese relacionamiento íntimo con Dios. Porque justamente eso es lo que hace la palabra de Dios. Que nosotros le conozcamos a Él en su grandeza, en su omnipotencia, en todo lo que Dios significa. Y cuando más le conocemos, más aprendemos a confiar en Él. Y es ahí donde empieza a crecer la fe. Porque a veces las personas dicen, sí, tiene fe porque reza. Pero la fe, como bien dice en el capítulo 10, versículo 17 de las cartas a los romanos, la fe nace de una predicación y lo que se predica es la palabra de Dios. Entonces, a medida que nosotros más conocemos la palabra de Dios, vamos experimentando con Dios. Ese conocimiento de la palabra de Dios te da esa base fuerte, sólida, para permanecer con Dios. Por eso dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Mientras no experimento con Dios, mientras no experimento el vivir la palabra de Dios, nunca me voy a dar cuenta de qué tesoro más grande tengo en mis manos. Un tesoro que es gratis, un tesoro que sirve para la eternidad. Pero nuestro tiempo en que este tesoro nos transforme es hoy. ¿Por qué? Porque hoy nos está dando el Señor la oportunidad de conocer más su palabra, de ser transformados por su palabra. Y fíjense, las oportunidades se toman o se pierden. Si tomo la oportunidad, voy a empezar a tener ese relacionamiento íntimo con Dios, donde aprenda su palabra, donde vaya llenándome de su sabiduría, pero también donde vaya sintiendo de que el Señor está aquí, presente. Dice en el capítulo 17 de las cartas a los filipenses, alégrense y que sea tal la alegría de ustedes que todos lo puedan notar. El Señor está cerca y está mucho más cerca de lo que te puedas imaginar. Ese es nuestro Dios, el que está cerquísima nuestro, el que nos está poniendo en nuestras manos la oportunidad de conocerle más profundamente, el que nos está dando su amor, pero nosotros tenemos que tomar esas oportunidades, nosotros tenemos que tomar y corresponder su amor, porque no es cuestión de rezar y después ir a pecar. La palabra de Dios te muestra claramente que si nosotros queremos llegar a Dios y queremos estar con Dios, tenemos que salir de un montón de cosas que la palabra de Dios nos muestra que es pecado. Y tenemos que amoldar nuestra vida a la voluntad de Dios. Y eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad.
Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios, de la importancia de conocer, aceptar, practicar esta palabra que es puesta en nuestras manos, que está a nuestra disposición. Y hoy somos bendecidos de tener un canal católico donde se hable de la palabra de Dios desde la óptica de nuestra iglesia, donde podamos conocer a profundidad, donde hay cursos de Biblia, donde hay programas donde se habla de Dios y donde cada día esta palabra de Dios nos va mostrando el camino que tenemos que recorrer para hacer las cosas bien, para hacer las cosas con Dios. Y los encargados de conocer, de pedir, de buscar, de aceptar, somos cada uno de nosotros. Nadie puede transferir esa capacidad. Todos tenemos la oportunidad, pero nadie puede aprender por vos. Vos tenés que dar tiempo, vos tenés que decidir, hurgar y escudriñar la Sagrada Escritura. Vos tenés que hacer dentro de tus 24 horas ese tiempo, ese momento para conocerle a Dios. Y quería compartir con ustedes una partecita del Evangelio de San Mateo, donde justamente nos habla de ese tesoro, la perla y la red. El tesoro es la palabra de Dios. Por eso dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder y feliz de haberlo encontrado, vende cuanto tiene y compra ese campo. Entonces, en el lenguaje bíblico, y eso está en la palabra de Dios, el campo del mundo. Dentro del mundo, nosotros vivimos en el mundo, pero Jesús nos decía, nosotros vivimos en el mundo, pero no tenemos que formar parte del mundo. Entonces, dentro del mundo, ahí tenemos que aprender a buscar esa palabra de Dios. Está escondido para aquel que no le interesa, pero está a disposición de aquel que busca. Y una vez que encontramos este tesoro, que es la palabra de Dios, tampoco es para guardarlo y no abrirlo y no leerlo y no escudriñarlo. Porque hay gente que tiene a la entrada de su casa una Biblia, pero llena de polvo, porque jamás ojeó, jamás leyó, jamás se interesó, simplemente lo pone como un artículo decorativo. Pero la palabra de Dios es para que nosotros nos llenemos de ese conocimiento o esa sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Y entonces para eso tenemos que dar tiempo. Por eso claramente dice acá, ¿verdad?, que es un tesoro escondido en un campo, está en el mundo, es un tesoro. Y de verdad les digo, por experiencia particular, personal, cuando uno encuentra la palabra de Dios, uno puede mirar la vida de una manera diferente, porque uno aprende la óptica de Dios. Cómo Dios tanto nos amó, que nos creó, que nos está dando la oportunidad para crecer en la parte espiritual. Lamentablemente hoy se tiene solo en cuenta lo material primero, porque el hombre anda corriendo detrás de lo material. Y la palabra de Dios te dice, el que trabaja tiene derecho a comer, no le va a faltar. Pero el ser humano muchas veces quiere acumular y se olvida de Dios. No está mal tener dinero. De hecho dice en Eclesiásticos, Siracide, hijo mío, si tienes con qué, date buena vida, pero no te olvides de dar ofrenda generosa. Eso está escrito acá, en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué está primero en mi vida? Porque el primer mandamiento dice, amor a Dios por sobre todas las cosas. Primero tiene que estar Dios. Entonces, si le ponemos a Dios
en primer lugar, no nos va a faltar lo material tampoco, porque va a haber trabajo. El trabajo es divina providencia. El Señor nos da la oportunidad de trabajar. Por eso es tan importante conocer, ¿verdad? Porque fíjense, hay personas que tienen trabajo y que se quejan todo el día de su trabajo. Y la queja no es buena. Hay que dar gracias a Dios por el trabajo. Hay que dar gracias a Dios por la oportunidad de poder trabajar, de poder recibir esa remuneración, de poder pagar esas cuentas o lo necesario para vivir todos los meses. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a dar más gracias a Dios. A veces no somos agradecidos. Siempre es pedido, 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 pedido. Pero la palabra de Dios nos enseña que es un tesoro. Encontrar esta sabiduría de Dios realmente es un tesoro. ¿Y por qué dice que el hombre, feliz de haberlo encontrado, vende cuanto tiene y compra ese campo? Es decir, se guarda, saca de su vida aquello que constituye del mundo, pero se guarda lo importante, que es la palabra de Dios. Eso que va a dar sentido a tu vida, eso que va a dar paz a tu vida, eso que te va a llenar de la presencia de Dios y eso que va a prepararte hoy, ya, desde aquí en adelante, para poder llegar a la eternidad. Dice después, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, vende cuanto tiene y la compra. Vamos al concepto del reino de los cielos. Bien dice Jesús, eso no está ni aquí ni allá, está dentro tuyo. Entonces, el reino de los cielos es cuando Jesús pasa a ser el rey de tu vida. Ahora, dentro de este tesoro está la perla. La perla en el lenguaje bíblico es la fe. Entonces, en ese relacionamiento íntimo con Dios, empezás a crecer en la fe. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que Dios te escucha, que Jesús está mucho más cerca de lo que te puedes imaginar, que Él está vivo, que Él está contigo, que no estás ni solo ni sola. Entonces, dentro del tesoro, dice, está la perla, que es la fe. Dentro de la palabra de Dios crece al vivirla, al ponerla en práctica, nuestra fe. Y vamos fortaleciéndonos en Dios, vamos confiando en Dios porque le conocemos. Fíjense, la fe crece a medida que tenemos experiencias espirituales con Dios. Ahora voy a llevar un poco eso al día a día, ¿verdad? ¿Cómo vos confías en un ser humano? Confías porque le vas conociendo. Cuanto más le conoces y más te vas dando cuenta que es una persona honesta, que es una persona que sincera, una persona que se comporta bien, entonces va creciendo tu confianza y vas llevando un relacionamiento de confianza y de amor con esa persona, porque uno va creciendo en el cariño que le va teniendo a esa persona. Igual pasa con Dios. Cuanto más le conocemos a Dios y cuanto más experiencias espirituales vamos teniendo con Él, nuestra fe también va creciendo, porque nos vamos dando cuenta de que cada oración es escuchada y es respondida por Dios. Quizás la respuesta no sea siempre sí, porque Dios tiene 3 tipos de respuestas. Una es sí, y te dan el acto lo que le pedís. Otra es todavía no es el momento, pero te va a dar después. Y la tercera es te voy a dar algo, eso que me estás pidiendo, ¿no? Entonces, Dios responde siempre a nuestras oraciones. Nosotros tenemos que aprender a escucharle a Dios. ¿Qué pasa? Hoy hay tanto ruido, tanta confusión en el mundo, que quizás no puedas acallar tu mente para poder escuchar la voz de Dios.
Por eso la palabra de Dios también nos enseña y dice, habló una voz desconocida, porque a veces se desconoce la voz de Dios y es porque no hay tiempo para Dios. Es porque el ser humano quizás le dé 5 minutos donde reza un Padre Nuestro y un Ave María, o quizás en 15 minutos reza un rosario y después se olvida de Dios. Y la vida no es así, porque eso la palabra de Dios nos enseña. Lo que Él quiere es que tengamos un contacto constante con Él. Entonces, que todo lo que nosotros pensemos, digamos y hagamos, pase por la voluntad de Dios. Y para eso tengo que tener conocimiento de la palabra de Dios que me muestra. Esto agrada a Dios y esto desagrada a Dios. Volvemos enseguida con más Tiempo con Dios. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste. Porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando del tesoro de la palabra de Dios y estábamos leyendo una partecita del Evangelio de San Mateo que está específicamente en el capítulo 13, donde nos habla del tesoro, la perla y la red. ¿Verdad? Habíamos dicho que el tesoro es la palabra de Dios, la perla es la fe y después nos habla de la red. Y dice, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y ahí se sientan, escogen los peces buenos y los echan en canastos y tiran los que no se pueden comer. Entonces, también la palabra de Dios nos da esa red que constituye el discernimiento.
con el discernimiento que me da el conocimiento de la palabra de Dios, ahí puedo ver qué agrada a Dios, qué es bueno ante los ojos de Dios y qué tengo que sacar de mi vida. Lo bueno, me quedo. Aprendo a conocer a profundidad los mandamientos, a vivirlos, a ver en mí, porque siempre acuérdense, la palabra de Dios siempre nos enfoca a nosotros mismos. Ver en mí, en mi actitud, en mi pensamiento, en mis palabras, en mi comportamiento, qué está bien. Pero lo que es malo, quizás, voy a poner un ejemplo, quizás si soy una persona que habla y quizás agrede con esa palabra, o quizás sea una persona mentirosa, o quizás sea una persona que jure todo el tiempo, esas cosas, la palabra de Dios demuestra que está mal. Y entonces lo quitas de tu vida. Entonces ese es el discernimiento. La palabra de Dios te da el conocimiento para que puedas ver y entender en tu vida, porque cuidado con eso. Muchas veces la palabra de Dios nos muestra y nos enciende esa luz interior, pero resulta que en vez de mirar nuestra vida, estamos mirando la vida ajena. Y entonces terminamos cayendo en el juzgamiento, en la crítica, cuando la palabra de Dios nos dice, no juzgues y no serás juzgado. Porque con la misma medida con la que midas, serás medido. ¿Por qué miras la pelusa en el ojo de tu hermano cuando no ves la viga que tienes en el tuyo? Entonces, cuidado con mirar la vida ajena, no. La palabra de Dios siempre nos va a enfocar a nosotros mismos, porque la única vida que nosotros podemos cambiar es la personal. Yo no puedo cambiar la vida de las otras personas. Yo no puedo transformar la vida de las otras personas. Quizás pueda leerle la palabra, quizás pueda hablarle de Dios, pero cada persona en su decisión, en su voluntad, va a aceptar y llevar a la práctica la palabra de Dios. El discernimiento es para que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Y cuidado con querer etiquetar a las personas con su pecado, porque la palabra de Dios también nos enseña a separar el pecado del pecador. Tengo que sacar a esa persona que está quizás sufriendo muchísimo porque está inserto o inserta en ese pecado y lo está practicando todos los días, y el Señor puede perdonar, pero tengo que aprender a rezar con amor por cada persona sin etiquetarle con ese pecado. Entonces esa separación, porque todos somos del interés de Dios, hasta el más pecador, todo. Y aparte, ¿quién puede decir yo nunca pequé? Todos somos pecadores. Dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces, aprender a que esta palabra de Dios es para nosotros. ¿Podemos compartir? Sí, claro que sí. Puedes hablarle de Dios, pero al que tenga interés en escuchar de Dios. Porque a veces las personas no quieren escuchar, no quieren saber de Dios, prefieren vivir en su pecado. Y entonces, ¿qué podemos hacer por ello? Rezar. Rezar en el silencio, en nuestro corazón. Dios escucha todas nuestras oraciones. Y pedirle al Señor que ponga cerca de esa persona alguien que le hable de Dios para que Dios obre en su vida. La palabra de Dios, nuestro mayor tesoro. Ese conocimiento, esa vivencia, esa sabiduría que te da la palabra de Dios, no hay nada material en el mundo que pueda valer lo que vale aquello que transforma nuestra vida y que nos regala Dios y lo pone en nuestras manos. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos que este camino del que nos hablas
está aquí en tu palabra. Que tengamos dentro de nuestras 24 horas ese tiempo para conocerte más a profundidad. Que aprendamos a amarte. Que aprendamos a que tu palabra es esa fuerza que viene de ti. Es lo que nos regala la vida espiritual. Danos, mi Dios, esa capacidad para poder llevar a la práctica tu palabra, venciendo todas aquellas tentaciones y oposiciones que se puedan presentar en nuestra vida. Gracias por el amor infinito que tú nos tienes. Gracias por poner en manos tu voluntad, tu palabra y nuestro tesoro. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, Señor, que seamos siempre instrumentos tuyos para que tu palabra sea nuestra vida y otros, a través del buen ejemplo, también puedan conocerte a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.